Hola, soy el Padre Pablo y hoy te quiero invitar a que meditemos juntos la parábola de la oveja perdida y encontrada. Te quiero invitar a que volvamos a redescubrir el rostro misericordioso de Dios con asombro, con estupor, y también a que reflexionemos cuáles han sido las causas por las cuales la oveja, nosotros, ovejas del buen pastor, nos hemos separado y nos separamos tantas veces del Señor. Comencemos. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar a la que se le había perdido? Y la respuesta es que no. La respuesta es que ningún pastor va a arriesgar el 99% del capital por el 1%, a menos que ese 1% sea tan valioso como aquel 99%. Es que para Jesús cada uno de nosotros es único e irrepetible. Para Dios no somos todos hijos en multitud, sino que para Él somos cada uno un hijo único, irrepetible. Por eso es que el pastor deja las 99 y va a buscar a esa que se le había perdido. Y dice el Evangelio que no para hasta encontrarla. Jesús se hace el encontradizo. Jesús sale a buscarnos. Mucha gente está esperando de tener una aparición para que Jesús venga a buscarlo, para que Jesús venga a llamarlo, pero Jesús generalmente eso no lo hace. ¿Cómo nos llama Jesús? ¿Cómo sale al encuentro Jesús de nuestra vida? Sale al encuentro a través de una invitación para un retiro, cuando nos invitan a participar de una prédica, cuando nos invitan o se nos da la posibilidad de participar en algún sacramento, en la Eucaristía, sobre todo en la reconciliación. Jesús sale a nuestro encuentro, incluso a veces hasta en la enfermedad. ¿Cuánta gente he encontrado que ha hallado su fe, se ha encontrado con Cristo en medio de la enfermedad? Lo cierto es que Jesús sale a nuestro encuentro. Tenemos que estar atentos a esas invitaciones que Jesús nos hace para volver al rebaño. Y cuando la encuentra, ¿qué hace cuando la encuentra? Mira, el otro día le preguntaba a los niños si se habían perdido alguna vez, y muchos de ellos me dijeron que sí. Y les pregunté, ¿y cuando sus papás los encontraron, qué hicieron? Y ellos me respondían, nos retaron, obviamente. ¿Y qué es lógico? Es lógico que un padre que perdió a su hijo y lo encuentra, lo rete. Es lógico que le diga, no te apartes más de mí, ya te dije que estés siempre a mi lado. Es lógico el reto en ese tipo de circunstancias. Y aquí la parábola nos vuelve a sorprender, porque dice que cuando la encuentra, no la bastonea, para que la oveja tome conciencia y asocie que cuando se va del rebaño vienen los bastonazos. No le regaña, sino que hace, dice el Evangelio, la carga sobre sus hombros. La carga sobre sus hombros. Mira, esta es una imagen de Cristo. De Cristo que sale al encuentro de cada uno de nosotros, de la humanidad que se apartó de Él, que se metió en el desierto donde no hay caminos, donde el clima es muy severo, mucho frío de noche, mucho calor durante el día, donde no hay agua, donde el calor de la arena quema las extremidades de los animales y de las personas. Esta es una imagen de Dios que sale al encuentro del hombre perdido por el pecado. ¿Y qué hace el pastor? Carga a la oveja sobre sus hombros. Cristo cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Jesús no hace desandar a la oveja el camino, sino que Él carga sobre sus hombros nuestros pecados y desanda Él el camino del pecado que nosotros habíamos recorrido. La salvación es gratuita. Cristo repara por cada uno de nosotros y repara el pecado que hemos cometido cargando sobre sus hombros todos nuestros pecados. Como dice San Pablo, Jesús se hizo pecado para nuestra salvación y los carga en la cruz. Y dice el Evangelio que lleno de alegría. Esto también es interesante, porque es cierto que Jesús
cargó sobre sus hombros los pecados de la humanidad en la cruz, sufriendo como ninguno antes había sufrido y como ninguna persona en este mundo sufrirá jamás, porque cargó tus pecados, los míos, los pecados de aquellos que todavía no están y de aquellos que ya pasaron. Un dolor terrible. Pero es el Evangelio lleno de alegría, porque al mismo tiempo que Cristo en la cruz experimenta el más profundo dolor, experimenta también la mayor y profunda alegría, porque sabe que nos está salvando. Y al llegar a la casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. La alegría en primer lugar de Dios, que encuentra a la oveja que se había perdido, pero también la alegría de la oveja. Porque si no hay alegría en tu vida y en la mía, es porque evidentemente hay algo que se interpone entre Jesús y vos. Cuando logramos reconstituir nuestras relaciones con Jesús, nuestra vida se llena de alegría. Es el gozo de la reconciliación, es el gozo de estar de vuelta en comunión con Dios, en comunión con los demás, porque lo que llena el corazón del hombre no es lo que tiene, sino la comunión con los demás, los afectos, las amistades, los vínculos que sabemos tener y que sabemos construir y cuidar con Dios y desde Dios con los demás. ¿Y por qué la oveja se alejó? ¿Por qué la oveja se separó del rebaño y del pastor? Mirá, una vez hice esta pregunta a los niños y uno me respondió una cosa que me quedó acá, mejor dicho, acá en el corazón para siempre. Me dijo: dejó de mirar al pastor. Dejó de mirar al pastor. Y mira, muchas veces nosotros nos separamos del rebaño, nos apartamos porque dejamos de mirar a Cristo. Dejamos de contemplar su palabra, dejamos de estar presente ante Él en la Eucaristía, dejamos de tratarlo. Y como dejamos de tratarlo, imperceptiblemente y sin darnos cuenta, lo terminamos perdiendo. Y cuando lo perdemos a Él, nos perdemos también a nosotros mismos. Podemos pensar también que la oveja se pierde porque quería una libertad sin límites, porque pensaba que estando cerca del pastor estaba su libertad condicionada, que estaba su libertad limitada, que verdaderamente no era libre. Y este es también uno de los grandes tentaciones que tenemos nosotros en la vida. Creer que estar con el pastor es estar en una situación de dependencia limitante y no de una vinculación que en realidad nos libera. Entonces, ¿qué hizo la oveja? Se apartó del pastor para buscar una libertad sin límites que la llevó lamentablemente ¿a dónde? Al desierto. Pero mira, también ¿sabes qué? Se puede estar lejos del pastor estando en el rebaño. Y esto le pasó al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Él estaba trabajando en la viña, pero no estaba con el viñador. Su corazón estaba muy lejos del padre. Trabajaba en la viña, pero no para el viñador. Se sentía un empleado de su padre. Y así también nosotros podemos muchas veces estar en el rebaño, pero estar lejos del corazón de Dios. Otra forma de alejarnos de Dios. Podemos pensar también que la oveja se dejó influenciar por voces extrañas que le prometían paraísos, mejores situaciones en las cuales ella estaba actualmente. Y también esto a veces pasa. Muchas veces nos alejamos de Dios porque comienzan a rumorear en nuestros oídos voces que nos prometen todo, pero terminan dándonos la nada. Porque ¿cómo estaba la oveja en el desierto? Muy mal, lastimada, perdida, angustiada. Y por último, dice el Evangelio que cuando regresa el pastor le pide al resto de sus amigos que se alegren. Y esto también me interpelaba cuando meditaba la palabra de Dios. ¿Nosotros nos alegramos con el que vuelve a la casa del Padre? ¿O por el contrario le ponemos una etiqueta, lo marcamos para siempre con el sello de pecador y lo apartamos y no le damos la posibilidad de la conversión? ¿Somos capaces realmente
de alegrarnos, de rezar por aquellos que no están junto con Dios y de alegrarnos cuando vuelven? Qué importante, alegrarse con la conversión de los demás. La parábola de la oveja perdida y encontrada nos revela un rostro sorprendente de Jesús. Nos muestra la misericordia del Padre, que no para hasta encontrarnos, que no nos reta, que Él se hace cargo de las consecuencias del pecado en su sufrimiento, pero con gozo. Y al mismo tiempo la parábola nos hace pensar por qué nosotros tantas veces, como ovejas de un buen pastor, terminamos queriendo apartarnos de Él, buscando caminos que no son nuestros caminos, metiéndonos en senderos que nos llevan al desierto, donde sufrimos la angustia y la soledad, buscando muchas veces una libertad y una autonomía absoluta, una libertad que termina siendo un libertinaje, que termina comprometiendo aquello que somos y llenándonos de angustias, subsumiéndonos en el desierto de la desorientación, en donde no hay señales y donde reina solamente la angustia, dejándonos muchas veces influenciar por voces extrañas que nos engañan, porque nos prometen paraísos terrenales y lo único que terminan dando son infiernos acá en la tierra. O por el contrario, muchas veces nos vamos sin irnos, que eso también nos puede pasar, puesto que no ponemos el corazón cerca del pastor, sino que trabajamos y vivimos nuestra fe como una obligación, como un cumplimiento, como empleados de un Dios, pero no como hijos de un Padre que nos ama con todo su corazón. Y por último, alegrémonos cuando vuelven las ovejas al rebaño. No etiquetemos, puesto que la gracia de Dios hace milagros. Jesús es capaz de transformar hasta la persona más mezquina, hasta los grandes pecadores, y hacerlos, como San Pablo, grandísimos santos para la gloria de Dios. Amén.